declaramos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos con sus palmas ahí en su casa. Celebremos a Cristo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Si tú eres ese pueblo que se va con Cristo, vas a decirle en este momento: Señor, aquí estoy, listo, estoy lista para cuando tú vengas, Señor. Pero hoy, Dios, que estás en medio de tu pueblo, queremos proclamarte como ese Rey infinito, soberano, majestuoso Dios. Que una vez más dígale: Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar, su pueblo a llevar. Así es, y vamos a declarar: Él es Rey. Que declaramos nuestro clamor a ti, Señor, porque tú has salvado nuestra vida. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos ser revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
objetos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos de revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Vamos a decirlo todos, hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Santísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Amén. Señor, declaramos que tú eres Rey. Gracias, Dios.
invitación hoy, papá, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Quiero hacerlo ahí y habitar, papá, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno poder saludarnos por este medio. El Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso, y sé que cada uno de ustedes tiene un corazón agradecido, entonces vamos a darle gracias a Él. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu fidelidad y por tu provisión. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por la labor y por la obra de sus manos. Gracias por cada diezmo y por cada ofrenda. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú multiplicando al 100 por 1 en la casa de cada uno de mis hermanos, que nunca falte el alimento y que la bendición tuya siempre esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos que también podemos hacer nuestros diezmos y ofrendas a través del código QR que aparece en pantalla. Es bien importante que enviemos el soporte al correo contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y qué bueno es saber que estamos en estos días corriendo de aquí para allá en el previo de nuestro gran musical de Navidad, Babel. Yo sé que hay una gran expectativa alrededor de esto. Y por eso, bueno, la noticia que quiero reafirmarles, porque sé que muchos ya la saben, es que ya las boletas están a disposición. A través de la página de la Fundación podemos ingresar y adquirir nuestras entradas. Allí está la manera entonces de que demos el aporte, la donación, y allí podremos adquirir nuestras boletas y escoger o separar la localidad y la silletería con antelación. Les animamos para que no lo dejemos todo para última hora, sino que aprovechemos ahora que tenemos la oportunidad de separar nuestros asientos y llevar a nuestros invitados. Recordemos que es un espacio especial para las personas que no conocen del Señor y aquellos que queremos impactar a través del Evangelio de una manera contemporánea. Muchas bendiciones. Ahora con nosotros nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder encontrarnos de nuevo en este espacio.
espacio donde compartimos la palabra de Dios, donde tomamos un tiempo para orar, para reflexionar y por supuesto para tomar decisiones que nos llevan a un mejor vivir. Pero lo más importante es agradar a Dios y bendecir a otros. A eso resumimos la experiencia cristiana, tener una perfecta comunión con Dios en lo posible y poder así bendecir a tantas personas necesitadas que todavía no conocen del Señor. Así que estamos contentos y alegres por su fidelidad, porque recibe la palabra de Dios, porque también estamos orando por cada uno de ustedes de una u otra manera, todos en nuestra congregación Templo Belén, intercedemos, clamamos, creemos, esperando que como siempre Dios continúa haciendo la obra que ha prometido, la cual hará, pero también nos facilitamos como instrumentos en sus manos. Vamos a empezar orando por las misiones y vamos a incluir en esto nuestra obra y musical Babel. Queremos tener 408,000 personas presenciales y esperaríamos unas 1,000 por lo menos virtuales, que no viven acá en Medellín o que están en Colombia, en otra ciudad, o que viven en algún lugar del mundo. Pero permítame, compartimos una petición. Hay un país precioso en el mundo, Eritrea, un país donde la persecución es bastante fuerte contra los cristianos. Es uno de los lugares más riesgosos o arriesgados para vivir como cristianos. Y nuestros hermanos creyentes han sufrido persecuciones. Por ejemplo, tenemos el caso de 3 pastores, nuestros pastores, que pertenecen a nuestra denominación, a nuestra iglesia, que están desde el 2004 y al 2005. Ellos fueron llevados a prisión y están cumpliendo entre 16 y 17 años allí, permanentemente, sin ningún juicio apropiado, ningún proceso legal que se le pueda hacer un seguimiento correcto. No han podido ver a su familia por muchos años. Y esto es para dar simplemente un ejemplo de lo que pasa en países como estos. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que se glorifique. Padre Santo, esta es una situación muy compleja y muy difícil. Oramos e intercedemos por nuestros 3 hermanos en este país, Señor, para que tú te glorifiques. Cuando escuchamos en las noticias y tristemente recordamos a aquellos hermanos nuestros que visitando el país de Haití fueron secuestrados. Ya de los 17 fueron 2, han sido soltados, Señor. Pero a veces nos preocupamos mucho por estas noticias que nos llegan, pero ¿qué de aquellas situaciones que no llegan, Señor? ¿Cuántos otros casos en otros países y en otros lugares de hermanos nuestros por causa de una cristianofobia, Señor, que hay en muchos lugares y regímenes del mundo, Dios? No nos llegan, no los conocemos, pero aquí estamos para interceder, Señor. Clamamos por nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate en ellos, Señor. Glorifícate en sus vidas, ayúdales en este tiempo, Padre Santo, y que algún milagro ocurra. Esto simplemente, Dios, para nombrar las condiciones y situaciones donde personas creyentes están padeciendo persecución por causa del Evangelio. Cuando leemos esto en la Biblia, Señor, nos pareciera que es algo muy lejano o que pasó hace muchos años. No, sigue pasando y sigue sucediendo. Y en algún momento hay las serias posibilidades que nos llegue a nosotros. Por eso, Señor, predicamos el Evangelio, para que la gente te pueda conocer. No queremos evadir, oh Dios, de pronto el precio que tengamos que pagar de ser perseguidos. No queremos padecer o sufrir, Señor. Pero si esa es la condición y la situación, no hay nada más grato que si sufrimos y padecemos es por lo correcto, por predicar la palabra y por causa de Jesucristo. Señor, por eso también en esta hora oramos y pedimos para que todos nuestros amigos, todos nuestros familiares y aquellas personas que conocemos, a las cuales queremos invitar para que estén en nuestro musical de fin de año, asistan, que sean tocados fuertemente por esta obra. Que la sensibilidad espiritual que tu Santo Espíritu está produciendo en ellos, Señor, esté al máximo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos cambios, cuántas transformaciones, cuántas personas se pueden afectar de manera positiva si llegan a reconocer la grandeza del Evangelio? A Jesucristo, el que nos ha amado, enviado por el Padre para que podamos recuperar esa comunión contigo, Dios.
que tu Santo Espíritu toque, que la palabra llegue. Señor, gracias porque tú unges. Has llamado específicamente a todos los que actúan, los que cantan, los que tocan, todos los que organizan este musical, oh Dios, con una poderosa unción para tocar las vidas y corazones. Y todos los demás, de pronto, si no actuamos o no cantamos, Señor, estamos invitando a nuestros amigos y familiares o a otras personas en otros lugares del mundo, Señor. Oh Dios, también tenemos un trabajo que hacer de compartir el Evangelio, de preguntar a nuestros amigos qué pasó, cómo lo viste, qué entendiste, qué comprendiste. Voy a orar por ti, Padre, y yo te pido que los dones de tu Santo Espíritu empiecen a fluir en cada uno de mis hermanos. Señor, que cumplamos la tarea, que nos preocupemos por hacer lo que nos toca hacer, oh Dios, en obediencia, una vez más, para tu honra y gloria y bendición de muchos. Señor, aprovecho también para hacer una oración más. Yo quiero orar, Padre Santo, por provisión para la familia de la fe. Señor, para que tengan sus provisiones en todos los aspectos de la vida, sus provisiones emocionales, sus provisiones alimenticias, sus provisiones económicas, pero lo mejor de todo, que tengan maná del cielo, que tengan instrucción de parte tuya, que cuando compartamos la palabra llegue a sus vidas y corazones. Señor, hay peligros, hay dificultades, clamamos por nuestros hijos, nuestras familias, por los trabajos, por el estudio, por la salud física, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, creemos y confiamos, y precisamente es por eso que compartimos confiadamente el Evangelio, porque sabemos que lo que has hecho en nosotros, lo quieres hacer en los demás, y no queremos ser egoístas. Por eso háblanos a través de tu palabra. Queremos recibirla, oh Dios, con plena conciencia, con plena disposición, para luego, Dios, obedecer a ella, Señor, y mostrar vidas cambiadas y transformadas. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a un libro que siempre me ha inquietado, del cual he predicado muchas veces, pero creo que es oportuno verlo en el día de hoy. Libro de Habacuc. Y quiero recordar que el día de ayer estuve compartiendo en el matutino alguna perspectiva de lo que está sucediendo en Europa, tomado como ejemplo para mostrar que a Dios le importa a todo el mundo. Recordando que estuvimos estudiando el día de ayer en el matutino el Evangelio de Lucas, a Lucas el escritor, y cómo él expresa preocupación por mucha gente. Este Evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo como hombre, pero especialmente se preocupa por hacer claridad de muchas partes de la historia y utiliza un lenguaje que puede ser entendido no solamente por los judíos o por aquellos que conocían la cultura de Jesús. Esto indica a las claras que Dios está muy interesado en que el Evangelio fluya y corra en toda persona que esté necesitada. Es por esa razón que hacemos Babel, por ejemplo, a lo cual estamos convocando a este evento para que todos asistan y puedan recibir de manera estética, agradable, un desafío, de manera bella, porque tratamos de mostrar el Evangelio de la mejor manera para que sea entendido. Pero precisamente en ese matutino estábamos hablando de los problemas que se generan en este mundo, expresados en Europa, pero notamos cómo acá en nuestra Colombia también nos llega. Si usted quiere conocer un poquitico más, puede remitirse al matutino del día de ayer. Sin embargo, vamos a tocar hoy algunas cosas que tienen que ver con eso que compartí, pero vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Habacuc precisamente. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esta es la palabra que viene del Antiguo Testamento. Y nos preguntamos cuando leemos esto en la Biblia, ¿cómo es posible que la gente hoy acuse al cristianismo de ser
ingenuo, algunos van un poco más allá y culpan al cristianismo de quedarse mudo, de ser indolente y de no reconocer la maldad que hay en el mundo. Pero cuando las personas opinan esto, realmente no son personas que nos conocen, no son personas que conocen la palabra de Dios. Tal vez tienen un resentimiento, tienen una aversión o han tenido una mala experiencia con los religiosos, pero definitivamente no tienen ni idea de lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo leo este libro o esta porción de la Escritura, recordando al profeta Habacuc, definitivamente yo digo, bueno, Señor, pero pareciera que esto que vio Habacuc es algo que vemos nosotros. Solamente por nombrar algunos asuntos. Estamos rodeados de gente que le encanta discutir y pelear. Y ya las personas discuten en las redes sociales. ¿Cuántas personas han sido acabadas? Y estoy hablando literalmente. Acaban su negocio, su reputación, su honra. Pueden tener hasta problemas legales, hasta su vida peligra, simplemente porque en las redes sociales se discute y se pelea. Y a veces se discute y se pelea por asuntos donde las personas que discuten a veces no están ni tan lejanas. Se empieza por algo particular de opinión, pero luego se empieza a atacar las personas. ¿Y qué decir de la ley estancada? Pareciera que pululan los perversos y que los justos están escondidos. Esta situación que percibía Habacuc nos hace recordar, y aquí va a la unión de lo que compartía de Europa, que Dios quiere de una u otra manera que como Habacuc nosotros tengamos una visión de la realidad de la vida. El asunto es que si tenemos un ministerio, una responsabilidad con nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros hijos, nosotros debemos ver cuál es la realidad que estamos afrontando. No podemos decirle, Señor, ay, ayúdame a ver, pero no quiero ver cosas feas, Señor, quiero ver todo lo bonito y lo lindo. Dios nunca va a hacer eso. Dios no miente, Dios siempre muestra las realidades a las cuales nos vemos abocados o estamos enfrentados. Cuando estamos pensando en nuestra familia o estamos pensando en nuestros hijos o nuestro país, Dios nos va a mostrar las cosas terribles que pasan. Entonces, si lo podemos ver, no es para que nos quejemos simplemente, aunque el profeta acá estaba tan preocupado que decía, Señor, pareciera que tú no escuchas. ¿Hasta cuándo? Estaba cansado. ¿Cuántos de nosotros experimentamos precisamente estas mismas circunstancias o tenemos las mismas sensaciones cuando vemos tanta maldad y quisiéramos que todas estas cosas se acabaran y se terminaran? Y por un lado y por otro, las mismas situaciones que por años ha habido en nuestro país, pero ahora surgen otras por causa de esta pandemia y cómo es el comportamiento no solamente de los nuestros, sino ya los países vecinos y otros países, porque el mundo cada vez más es una aldea que se va volviendo pequeña y lo que pasa al otro lado del mundo pues nos rasca a nosotros de una u otra manera. Entonces, lo que podemos entender claramente, y puse de ejemplo al profeta Habacuc para nuestro tema hoy de oración y también de entendimiento, pero debemos de ver claramente, Dios está siempre preocupado de mostrarnos, porque en el Antiguo Testamento los profetas eran algunos especialmente llamados, no eran todos. Pero ahora todos nosotros somos reyes, sacerdotes y tenemos una función profética, sacerdotal. Y tenemos funciones de enseñanza, de maestros, de evangelistas, de pastores, de líderes. Aunque no seamos pastores técnicamente, sí ejercemos un pastoreo para ovejas en el mundo que están sin pastor, que necesitan conocer a Jesucristo. Entonces, esa función de gobierno, por ejemplo, nosotros empezamos a ejercer gobierno cuando tenemos dominio propio. Entonces, somos como reyes, somos como sacerdotes, somos como profetas. Y si tenemos esa facultad dada a nosotros, distinto al Antiguo Testamento, entonces tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere que veamos. Precisamente, recuerdo yo hoy que ayer en el matutino hablábamos de esto, cómo estamos observando y mirando lo que pasa en el mundo. Permítame decirles que más bien lo que estamos notando es desesperanza que vemos y tenemos ilusión que quisiéramos, pero que no vemos por ningún lado. Estoy hablando en términos absolutos de lo que pudiera pasar en la raza humana. Más desesperanza
Ilusiones e ilusiones. Por eso muchos llegan a prometer cosas que no van a cumplir. Y como queremos, añoramos y deseamos encontrar un alivio para la humanidad, entonces recurrimos a cualquiera que promete que lo va a poder lograr. Sin embargo, llega más desesperanza y como que en el camino nos vamos frustrando más y más. Entonces, como creyentes, al adquirir conciencia cristiana, entramos en conflicto con las realidades que tenemos que vivir. Yo recuerdo el pasaje de Hechos, donde Pablo se encuentra en el Areópago allí en Atenas y empieza a sentirse muy mal de ver tanto paganismo y tanta idolatría, pero él se calmó y empezó a observar qué era lo que estaba pasando. Es algo que Dios siempre nos ha entregado porque como humanos tenemos visión limitada. Como creyentes, por muy creyentes que seamos, tenemos visión limitada. Pero cuando permitimos que Dios opere en nosotros por su Santo Espíritu, cuando leemos la palabra y nos calmamos y empezamos a observar, podemos ver de manera clara qué es lo que está pasando en el mundo. Pero nuestra visión de las cosas, la visión de nuestros hijos, la visión de nuestro trabajo, la visión de las cosas que suceden, no puede ser orientada, guiada, liderada por las percepciones netamente humanas. Porque para esa gracia no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, no necesitamos al Espíritu Santo, no necesitamos a otros creyentes. Vivimos a la manera que todo el mundo vive. Pero entonces vamos a llegar a confusión, a problemas, angustias, dificultades. Porque la perspectiva del hombre no es suficiente para poder ver claramente qué es lo que realmente está pasando en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de trabajo, de convivencia con los demás. Pero cuando tenemos a Dios, estamos facultados por la palabra, dirigidos por el Espíritu Santo, por los de la familia de la fe que han madurado. Dios nos orienta y nos ayuda a ver distinto y diferente. Notemos que en el caso del profeta Habacuc, Antiguo Testamento, él estaba viendo de parte de Dios. Sin embargo, en su humanidad tenía un conflicto porque estaba cansándose, estaba agotado. Pues hoy tenemos al Espíritu Santo y entre todos como creyentes podemos ver. Y claro que en algún momento nos vamos a preocupar y vamos a decir, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero por otro lado, debemos de estar confiados y seguros que Dios permite que veamos no para que suframos, no para que estemos mal. Al contrario, es por algo. Y vamos a pasar a explicarlo. Lo que vemos, ¿cómo lo vemos? Aquí está la pregunta o sería algo clave de entender. Vamos a leer simplemente una parte del versículo 5, el capítulo 1 de Habacuc al 11. Dice así, cuando Habacuc estaba diciendo todo esto y estaba tan preocupado, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Ahí está, tenemos que ver. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. ¡Qué tremendo pasaje de la Escritura! Aquí hay una descripción total y le recomienda al Señor al profeta, tienes que observar y asómbrate y mira y reconoce lo que pasa con las naciones. Y cuando dice Dios en el Antiguo Testamento, una vez más, con las naciones, estamos seguros por esta narración, la narrativa que aparece aquí, que sigue hablando a las naciones que nos tocan hoy. Cuando empezamos a especular cuál será la próxima potencia mundial, cuando empezamos a discutir la geopolítica y hay mucha gente, en YouTube hay comentaristas, hay libros por aquí, ya la gente no lee mucho, prefiere ver las redes sociales, pero hay información buena, mala y regular, pero básicamente la información está al alcance de todos nosotros.
Y si ponemos un poquitico de cuidado, vamos a notar con asombro que como nunca antes, o como siempre también podríamos decir, porque hoy ha aumentado este deseo y hay como que una gran capacidad del hombre con su inteligencia y su desarrollo en ciencia y en armas, de querer conquistar aún más rápido y más fuertemente y un asunto global, de tal manera que tienen ganas de conquista y de control de todo el mundo. A veces algunas naciones se unen, otros van por aparte y nos hacemos muchas preguntas. Exactamente esa era la sensación que tenía el pueblo. Exactamente eso era lo que pudo percibir el profeta. Pero entonces nos preguntamos, bueno, si el profeta vio eso y si hoy vemos eso todos nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros también estamos viendo entonces, es más, la gente no cristiana también ve la injusticia y ve las ganas de las naciones de conquista y cómo hacen lo que hacen. Y precisamente con una descripción muy clara dice, confían profundamente, son culpables, confían en su propia fuerza y se hacen como un Dios. Aquí tenemos que recordar precisamente por qué estamos mostrando lo que la Biblia dice con una historia bíblica contextualizada. Por eso estamos hablando de Babel. Oh Dios, no quiero ser grande como tú, quiero que tú seas grande en mí. Porque el hombre siempre ha añorado y ha querido desde siempre estar por encima de los demás, convirtiéndose en un Dios y confiando en su propia fuerza. Esto no ha cambiado para nada. Cada vez más, como decía, es evidente. Pero una vez más la pregunta que ya hice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demás si están viendo lo mismo? Pues sencillamente que nosotros podemos tener una visión ampliada, una visión sin perder la orientación de la vida y sin caer en la desesperanza. ¿Por qué? No porque confiemos en nosotros, sino al contrario, porque a diferencia de los babilonios, a diferencia de las naciones de hoy que se hacen dioses, confían en su propia fuerza, nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza, no creemos en nuestra propia imprudencia. Me gusta decir imprudencia, en la Biblia dice que confían en su propia prudencia. No, eso creen ellos, pero realmente están confiando en su propia imprudencia. No, nosotros no confiamos en nuestra propia fuerza y menos nos creemos dioses. Al contrario, reconocemos la grandeza de Dios, nos inclinamos ante Él y creemos firmemente que solo Él nos puede ayudar. Eso nos hace ver las cosas en perspectiva distinta. Pero para eso Dios describe las circunstancias, conoce los hechos y se anticipa a lo que sucederá. En otras palabras, si estamos viendo cosas terribles hoy, yo no puedo creer que la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, o sea, usted y yo, andemos desesperados que qué va a pasar, que si la vacuna, que si no, que mire que quieren controlar. Hombre, ¿cómo nos vamos a sorprender de esto? Mujer, ¿cómo nos vamos a sorprender de esto? ¿Cómo vamos a decir, oh Señor, pero mira lo que está pasando? Si precisamente la palabra de Dios ya lo había anunciado. Entonces no debemos aterrarnos de que estas cosas pasan. Al contrario, podemos decir, lo que Dios dijo se cumple. Pero si se cumple en cuanto a las naciones como Babilonia, que se levantan para controlar, las peleas que hay entre gobiernos y unas guerras, pensamos que la Guerra Fría del siglo XX se había acabado, pero ahora está refría o congelada. Bueno, se inventan unas formas para hacerlo a nivel económico, a nivel científico, a nivel de opinión. Ahora las guerras se libran por las redes, inclusive los mismos países, los mismos grandes países y sus gobernantes, pues tuitean y empiezan a echarse pullas delante de todos como si fuera cualquier parroquiano. Eso está pasando hoy. Pero si eso está dando cumplimiento a la Escritura, ¿por qué no creer que la otra parte donde Dios dice, yo les muestro, yo les anticipo, yo les advierto, pero también los declaro culpables y ya verá lo que les va a pasar a ellos? Entonces, llegamos a una etapa importante, no solamente observar, Dios quiere que reflexionemos, como decíamos en nuestro devocional ayer, usted lo puede ver, devocional del día martes. En esa reflexión que debemos tener todos cuando miramos lo que pasa en el mundo, cuando miramos lo que pasa en nuestra familia, miramos lo que pasa en nuestra vida, no es simplemente para verlo y quejarnos y empezar a vociferar. No, debemos de calmarnos, dejar que Dios, Señor,
Ya estoy viendo, quiero ver más, muéstrame con claridad, con sabiduría, quiero tener discernimiento realmente qué es lo que está pasando. No podemos caer en la trampa de ser pesimistas o ser optimistas, no, tenemos que ver lo que está pasando. Y si hay problemas se resuelven y si hay cosas buenas pues aprovechamos, pero lo más importante es decirle a Dios que sea tuya la visión. Pero luego de ver todo esto, para que no caigamos en el desespero como le estaba pasando a Habacuc, entonces necesitamos reflexionar. Miremos lo que dice Habacuc 1:15 en adelante. Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Fíjese la pregunta que hace Habacuc. Entonces estas naciones y los que controlan nos tienen que atrapar en sus redes y ellos se alegran y celebran. Entonces, sigue diciendo el profeta, adorarán a sus redes. Oiga, a mí me llama la atención esta versión. ¿A cuáles redes se está refiriendo? Bueno, no podemos hacer un juego de palabras, pero aunque aquí habla de redes en sentido figurado, como cuando se pesca, que caen en la red, yo creo que podríamos decir que las redes sociales también pescan y también son una red. De hecho, se toman de las redes de pesca porque se conectan unas con otras y empiezan a abarcar y empiezan a enganchar. ¿Cuántas veces quedamos con eso? Y dice, entonces adorarán a sus redes como lo hacen los jóvenes hoy y aún los adultos y quemarán incienso frente a ellas. No se puede vivir sin redes, no se puede vivir sin esto. Y la última noticia, se les cree como si fueran dioses. Dice, estas redes son los dioses que nos han hecho ricos. Vuelvo y pregunto, yo sé, y espero que algunos de ustedes estudiosos de la Biblia digan, pastor, mucho cuidado con la interpretación, porque usted no puede decir que eso es de las redes sociales. Ahí está hablando de las redes precisamente. Pero déjeme decirle una vez más, yo creo que tal vez Dios sabía que iban a haber redes sociales, porque hoy no podemos pensar en las redes de pesca para pescar a la gente y para enredarlos. Ya inclusive hasta la pesca, bueno, se sigue usando, pero ya la pesca se hace de otra manera. ¿Qué mejor descripción de las redes que lo que hablamos de todo está conectado en red? Y todo lo que conectan en red es precisamente para inducir, para controlar, para atrapar. Y las redes son los dioses que nos han hecho ricos, dicen muchos, exclamarán. Y mira que el profeta se pregunta como se pregunta usted y me pregunto yo, Dios, ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y luego hace una pausa, porque yo creo que el profeta reflexionó como es a lo que Dios nos invita. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. En algún punto la desesperanza no le pudo al profeta, sino que al contrario dijo, no, un momentico, sí veo todo esto, pero también estoy viendo a Dios, también conozco a Dios. Y aunque no voy a explicar eso, usted conoce el final de este precioso libro, donde dice, Señor, aunque no haya vacas, aunque no haya sembrados, aunque no haya muchas cosas, con todo yo confío en ti, yo creo en ti, tú estás conmigo, Señor, y las cosas, por difíciles que sean, nunca podrán más que tú, oh Dios. Esa es la perspectiva. Porque también, además de ver lo malo que pasaba en el mundo, también tenía una conciencia clara de quién es Dios, quién era en esa época y quién sigue siendo Dios para nosotros. Entonces, y él empieza a decir, subiré a montar guardia, a mi torre de vigilancia. Aprovecho aquí, es subir a la torre de vigilancia, no a Babel. La torre de vigilancia es distinta a Babel. Babel es donde subimos para que nosotros nos veamos allá arriba grandes. No para sacar provecho de poder ver hacia abajo, no, al contrario, es para que nos miren de abajo nosotros como grandes. Subir a la torre de vigilancia tiene otro sentido totalmente diferente. Señor, ayúdame a mirar más, estar en lo alto, en tu presencia. Subimos a la presencia de Dios, donde Dios es el grande, para empezar a ver con perspectiva todas las cosas. Velar para estar pendientes, para ser sensibles a la voz de Dios. Esperar la respuesta de Dios y tener certeza y esperanza que Él en medio de las circunstancias nos da dirección. Le hablo
A todos aquellos que tienen miedo, que tienen susto, que si el mundo va a controlar, que si la vacuna nos va a matar, que es que el enemigo quiere esto, que el mundo, que yo no sé qué. Óyeme, vamos a ver, la Biblia dice que esto iba a pasar. No puedes estar tranquilo confiando en Dios. ¿Por qué no subes a la presencia de Dios? Estás vigilando, sé sensible, escucha a otros. No empecemos a vivir presos del pánico. Al contrario, la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros como nunca antes debe estar allí, presente en todas nuestras vidas. Y además de ver lo que Dios nos muestra, visión, y ver lo que debemos ver de la manera y perspectiva correcta, que nos produce una profunda reflexión, donde el fin de reflexionar es sí, reconocer todo lo que pasa, pero también reconocer el poder de Dios y cómo Dios quiere actuar, para que luego de esto, en claridad, tomemos acción, actuar lo que Dios desea. Habacuc 2, del 2 al 4. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¡Qué frase tan bella y tan hermosa! El justo vive por la fe, fidelidad y fe. Pistis viene, la misma raíz. Creer y confiar. Lo que Dios escribe, lo vivo, lo creo y camino en confianza porque Él es Dios. Los orgullosos, los que se creen poderosos, no van a poder. No tienes por qué estar temiendo al control del mundo, que lo van a tratar de lograr. Sí, lo van a hacer todo el tiempo y en algún caso tendrán éxito parcialmente, pero nunca podrán controlar la vida de un creyente. Es más, todos nosotros tenemos luchas espirituales, la tentación, el pecado, pero cuando procuramos ser correctos y buenos, le pedimos ayuda a nuestro Dios, está el Espíritu Santo, está la palabra, están otros creyentes, no tenemos por qué ceder al enemigo que quiere controlar espiritualmente nuestra vida. Y Él es más poderoso que todas las naciones juntas. Es más, ellos reaccionan y actúan es por dirección de Él. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es imposible. Ahora bien, Dios dice, debemos de escribir, pero ya tenemos algo escrito, se llama la palabra de Dios, porque necesitamos tener claridad. La palabra del Señor, recuerden que Habacuc estaba apenas escribiendo la palabra de Dios, pero nosotros ya la tenemos. Entonces, cuando mostramos la palabra, y por eso hacemos Babel, para que la gente pueda ver, observar, gozarse, escuchar la música y entender el mensaje. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver el mensaje. Nosotros, al hacer la obra, al comunicar el evangelio, estamos llevando el mensaje sin error y le estamos mostrando el futuro que va a pasar en el mundo. Describe lo que va a suceder y lo que pasa, y la Biblia no se equivoca, y todo lo que la palabra de Dios dice se cumplirá. Mis palabras, todo pasará, mis palabras no pasarán. Sin lugar a duda, todo sucederá. Por eso cuando usted y yo hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con la siguiente generación y ellos no quieren escuchar, nos da desesperación, pero vayamos a la presencia de Dios, busquemos en la palabra. Él nos muestra el futuro. Y de una u otra manera, esa arrogancia que muchas veces tienen nuestros hijos, la generación que apenas está creciendo, no quiere decir que la generación nueva es más mala que la nuestra. No, nosotros también tuvimos 20 años. Es un problema del carácter del hombre. Y no estamos diciendo que todo lo que hacen los jóvenes es malo, para nada. El asunto es que el hombre en general, jóvenes y viejos, hombres, mujeres, blancos, negros, ricos, pobres, intelectuales o no, hemos olvidado a Dios y entonces hemos perdido la perspectiva de lo correcto y por eso hay desesperanza, por eso hay problemas. Entonces ya no podemos ver, ya no podemos reflexionar y cuando actuamos, actuamos sin ver bien y sin profunda reflexión, terminando entonces en el extravío, terminando fuera del camino, tropezándonos en él y destruyéndonos unos a otros. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Por eso necesitamos meditar y pensar, reflexionar. Para eso está la palabra y está el Espíritu Santo. Podemos vivir confiados obedeciendo la instrucción de Dios. El hombre siempre ha querido verse a sí mismo como Dios. Sus reflexiones siempre van en contravía con la palabra de Dios, tratando de culpar a Dios
y a los demás, confiando en su propia imprudencia. Permítame decirlo así. La Biblia dice, confían en su propia prudencia. Pues para mí es su propia imprudencia. Sus acciones terminan siendo destructivas para sí mismos y para otros. Tanta autosuficiencia, olvidándose de Dios y reemplazándole por su pequeña grandeza humana. Reducen la grandeza de la creación de Dios. Y usted sabe cuál es la grandeza de la creación de Dios. Dios nos creó a nosotros. Pero el hombre, con su humanismo, con su autosuficiencia, ha reducido al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, a un simplemente remedio de personas que se atacan y se destruyen y creen que todo lo saben y vociferan en contra de Dios. Nabucodonosor fue una repetición de Babel, por ejemplo. Y la caída le llegó como le llegó a Babel y como le llegará a cualquiera que se levante en su propia autosuficiencia. ¿Será que hay alguien que quiera avisar como lo hizo Habacuc para que las personas puedan leer y correr y actuar y ser distintos y diferentes? ¿Será que hay alguien que quiere anunciar a las demás personas, vengan, vean, escuchen, disfruten, entiendan la palabra de Dios? Por eso tú y yo, esta visión de lo que Dios quiere mostrar debe ser mostrada a aquellos que no conocen de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos a través de nuestra obra. En otros momentos predicamos la palabra y lo hacemos de otra forma, pero nos hemos unido con un esfuerzo grande, dirigidos por Dios, porque Dios ya nos mostró, nos hizo reflexionar y nos dijo, ahora hagan esto. Y por eso la iglesia trabajará en todas estas cosas. Tal vez algunos dirán, pastor, pero es que a mí me parece que eso de hacer tanto teatro y tanta música, tanta inversión, tanto esfuerzo, no, es mejor predicar a lo tradicional. Pues predica a lo tradicional, yo también lo hago, tenemos todo el año para hacerlo. Dios nos habló que lo hiciéramos de esta manera, pues vamos a obedecer. El que no lo quiera hacer, pues no lo hace y punto. Porque debemos aprender a obedecer juntos a Dios y caminar en lo que Dios quiere. Así que hoy tú y yo, Templo Belén, somos profetas y a través de Babel la palabra será mostrada para que el mundo que está tan necesitado pueda correr y pueda ver lo que va a suceder y cómo va a pasar, pero también poder llegar a tomar una decisión a tiempo para que el extravío que el mundo tiene no le cause el perjuicio que está logrando en mucha gente. Por eso predicamos, por eso compartimos, por eso, por favor, ¿a cuántas personas estás invitando? ¿Cómo te estás comprometiendo para que pase lo que pase, como sea? Porque es la voluntad de Dios. Algunos dicen, pastor, debe decir si Dios quiere. Es que Dios ha querido que mostremos el evangelio de esta forma. Te invitamos. Consigue allí la manera, los pases para que todas las personas puedan entrar, los que tú estás invitando. ¿Por qué no cierras los ojos? Y oramos por esta invitación práctica, pero también por la realidad del mundo. Padre Santo, el mundo no puede ver porque no te conoce. Y tú nos haces ver a nosotros los creyentes porque nos das visión, como lo hiciste con el profeta. Ayúdanos a ver las realidades que pasan en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra vida. Porque a veces estamos prejuiciados y subjetivamente hacemos juicios equivocados de las cosas que pasan en nosotros o en los demás que están a nuestro alrededor. Perdónanos porque eso no es lo correcto, Señor. Segundo, ayúdanos a reflexionar, a pensar, a calmarnos, no actuar desesperadamente. Hoy por las redes sociales, por ejemplo, que entre otras cosas, la palabra nos habló de redes hoy, Señor, que están enganchando a la gente, reaccionamos y caemos en la trampa. Nosotros no podemos estar contestando a todo el mundo lo que dicen, porque lo que dicen lo dicen bajo manipulación y en fin, tantas cosas. Señor, las decisiones que debemos de tomar en la vida. ¿Cuántos creyentes hoy están casi que paralizados? Que porque entonces están esperando a ver si la vacuna sí, si la vacuna no, si que por aquí, por allá. Pues cada uno debe ser responsable, pero eso sí sé, Señor, que tú no quieres que estemos paralizados. Padre, debemos de predicar la palabra y correr para que el mundo urgentemente pueda recibir la palabra que necesita y no caigan en la trampa del enemigo. Señor, entonces ayúdanos para compartir este mensaje que ellos también, como nosotros, que ya hicimos, ellos también puedan reflexionar para que todos juntos luego podamos actuar de la manera que tú pides y demandas, Señor. Y entonces caminaremos en bendición. Los orgullosos caerán. Aquellos que quieren controlar siempre tendrán un fin, Señor, porque su extravío no da para más, oh Dios.
pero nosotros vemos, nosotros reflexionamos en tu palabra y nosotros actuamos bajo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más para tu honra y gloria y para bendición de muchos, nos esforzamos y caminamos y creemos, Señor. Clamamos y pedimos por la nueva generación para que ellos también puedan ver, reflexionar y puedan actuar, Señor. Así estamos todos dispuestos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Nos veremos el fin de semana por este mismo medio. Saludamos a todos aquellos que están en otros lugares del mundo, que están en Colombia o en otros sitios, aquellos que todavía no se están congregando físicamente. Les estamos esperando. Algunos que han venido de visita a nuestro país o a la ciudad ya nos están visitando. Sean bienvenidos. Estamos dispuestos y recuerden que nuestra obra Babel será presencial y también tendremos una oportunidad para los que estén afuera de manera virtual. Dios les bendiga y nos veremos en la próxima. Bendiciones para todos.